Joel para seguir un poco más adelante en lo que vimos hace algunas semanas. Estuvimos viendo el capítulo 1 del libro de Joel. Y os acordaréis que la situación que plantea el profeta Joel es, a su pueblo es bastante parecida a la que estaríamos viviendo nosotros en la actualidad. Aquello fue una plaga de langostas, era una plaga física. Algunos dicen que no, que era una forma de ilustrar una invasión del ejército babilónico. Lo más probable es que la plaga de langosta ilustrara lo otro, pero la plaga de langosta fue real. Nosotros no nos enfrentamos a una plaga de langosta física, pero es una plaga que nos está arrasando, que está eliminando los fundamentos que han permitido que como sociedad, no ya como iglesia, sino como sociedad, hayamos podido avanzar, hayamos podido vivir con una cierta comodidad. Pero la calidad de la vida, la calidad de nuestra vida se está desapareciendo poquito a poco. La política, esto es una maravilla. La verdad que los ventiladores son una maravilla. Vale, la democracia, no solo en España, sino yo creo que en el resto de Europa es cada vez más débil, ¿no? Los gobiernos están gobernados cada vez por grupos más pequeños. Eso de que esa máxima griega, ¿no?, que es de donde nace, según algunos, la democracia, que no es cierto tampoco, de que la democracia es el gobierno de la mayoría del pueblo. Eso es mentira. Por lo menos lo estamos viendo en nuestros países, ¿no? La economía cada vez más enfocada, siendo indulgente a que los ricos sean cada vez menos, pero más ricos, y los pobres sean muchos más, pero más pobres. El estado del bienestar del que tanto hablan los políticos, uno de los pilares de nuestra sociedad, cada vez más amenazado por políticas que realmente no están buscando el bien del ciudadano. Un estilo de vida cada vez más caracterizado por la frustración, por el desencanto, por la impotencia de vivir en familia de una forma satisfactoria, por la dificultad de mantener un trabajo que nos garantice una cierta estabilidad, por una vida interior, espiritual, emocional, afectiva, que cada vez está más seca, más exenta de valores que le den sentido a nuestra existencia. Un panorama social, cultural, cada vez más amenazado por ideologías que están vaciando nuestras mentes y nuestro espíritu de aquellos valores y de aquellos fundamentos que son los que daban cierta estabilidad emocional. Y hace un siglo y pico habían filósofos que afirmaban con toda rotundidad que todo esto iba a ir a mejor. Esta es la situación que a lo mejor se vivía hace siglo y pico, o un poco más. No, pero esto va a ir a mejor. Había un optimismo en la sociedad tremendo. Esto va a ir a mejor porque el hombre se está formando cada vez más, el hombre está evolucionando cada vez más, el hombre está mejorando cada vez más. Claro, eso tuvo su final.
final fue la Primera Guerra Mundial y a los pocos años, Segunda Guerra Mundial. Y eso sirvió para dinamitar todos los buenos propósitos y las buenas expectativas que había en esta sociedad. Y eso es lo que estamos viviendo hasta el día de hoy. Y el panorama es bastante triste, bastante tétrico, pero eso es lo que tenemos. Nos vamos al capítulo 2, si os parece, de Joel. Esto que yo he dicho de nuestra sociedad es lo que ellos estaban viviendo en la suya, en los tiempos de Joel. No era muy distinto. Se habían quedado sin la economía estaba arrasada, los aspectos económicos, políticos, sociales se estaban derrumbando, el aspecto espiritual estaba totalmente seco, así que era una situación muy parecida. Y ante esto, ¿qué le dice Joel al pueblo? ¿Qué le podemos decir nosotros a nuestro pueblo, a San Pedro de Alcántara? ¿Qué podemos decirnos nosotros como iglesia ante este panorama? Pues Joel capítulo 2 dice, en primer lugar, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi monte santo. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Delante de él consumirá fuego, tras de él abrasará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás, o sea, una vez que haya pasado, detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Delante de él temerán los pueblos y se pondrán pálidos todos los semblantes. Esto es lo que ocurre en África, o lo que ocurría, a lo mejor hoy día esto está más controlado, porque controlan los procesos embrionarios de la langosta desde que aparecen, entonces es más fácil controlar. Pero pensar en una plaga de langosta, en estos países de África, por ejemplo, eso era una expectativa horrorosa. Como para ponerse pálido, dice aquí, todos los semblantes. Como valientes correrán, como hombres de guerra subirán al muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán. Esto ocurre literalmente en una plaga de langosta. El sol y la luna se oscurecen por la cantidad de insectos, y las estrellas retraerán su resplandor. Esto es una descripción de lo que puede ser una plaga de langosta. Una plaga de langosta que apunta, que ilustra o que prefigura lo que puede ser la invasión de un ejército enemigo. Las dos cosas pudieron ser totalmente ciertas. De hecho, la segunda fue totalmente cierta, porque ellos lo experimentaron en su historia, cómo fueron arrasados por Asiria primero, por Babilonia después.
Y esto no es casualidad. Esto no es casualidad. Versículo 11 dice, y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová, el día del Señor, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Y las expectativas que estamos viviendo en nuestra sociedad actualmente es prácticamente esta. ¿A dónde vamos? Y hacia dónde vamos, ¿quién va a poder soportar esto? ¿Quién va a poder soportar una sociedad con los fundamentos podridos? ¿Quién va a soportar una sociedad con una economía como la que estamos viviendo? No sé si a los que tenéis coche no hace falta deciros, ¿no? Cómo está el precio de la gasolina sin absolutamente ningún motivo. Porque la gasolina empezó a subir de precio cuando empezaron las vacaciones. Y tú dices, bueno, ¿qué sentido tiene? Culturalmente, socialmente, ¿hacia dónde vamos? Hacia una sociedad que cada vez está reconociendo la necesidad que tiene de ir al psiquiatra, porque se han ido tomando decisiones que tú dices, es que nos están llevando al abismo, ¿no? ¿Quién va a poder soportar esto? Pues vamos al versículo 12 y vamos a ir al trozo en el que hoy nos vamos a centrar. Prácticamente del 1 al 11 era como ver de nuevo, ¿no? El efecto de la plaga de langosta. Pero vamos a avanzar desde el 12. Dice, por eso. Algunas versiones dicen, pero aún así, dice ahora. Por eso, pues ahora, o aún así, a pesar de todo lo que está relatando el profeta, ahora, dice el Señor, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Vamos a dejarlo ahí y que el Señor nos ayude a sacar lo más importante de este pasaje. ¿Qué le dice Joel al pueblo? ¿Qué le podemos nosotros decir al pueblo de San Pedro? ¿Y qué es lo que el Señor quiere que sepamos la iglesia del Señor en calle Badajoz? Pues lo primero, avisa. Avisa tú. No es que el Señor nos avisa, que también, sino que tenemos una responsabilidad de avisar. Tocar trompeta era lo mismo que decir,
Avisad para que la gente esté alerta. Preparaos. Despertad porque viene un grave peligro. Cuando dice tocar trompeta, no es tocar trompeta en el sentido de vamos a tener un concierto como el de esta mañana de David, con su trompeta especial. No es venir que vamos a dar un concierto, no. Tocar trompeta, la trompeta servía para dar avisos y cada toque de trompeta tenía un significado distinto. Aquí lo que tenemos es una llamada urgente a ser conscientes personalmente nosotros, pero también a hacer que la gente sea consciente del peligro en el que estamos y por tanto que estén avisados. Joel está diciendo, ejerced vuestra función, vuestra responsabilidad de guías. En aquel tiempo los guías se subían a una torre, a una atalaya, y desde ahí miraban y vigilaban. Y si venía un enemigo, rápidamente tenían que o tocar la trompeta o dar un aviso al que estuviera más cerca. Avisad de que el juicio que conlleva el día del Señor lo tenemos encima de nuestras cabezas. No es que va a tardar en venir, es que ya lo estamos viviendo. Porque la situación tanto económica, política, cultural que estamos viviendo es parte del juicio de Dios hacia esta humanidad. Y la plaga de langosta, dice Joel, la plaga de langosta no va a ser nada comparado con los ejércitos enemigos que vienen y que os van a invadir. Un ejército enemigo que está controlado no por el emperador enemigo, está controlado por el mismo Señor que va a ejercer su juicio a través de esas naciones, de esos imperios. Y el pueblo tenía que ser consciente de eso, tenía que ser consciente de su responsabilidad de avisar, de que la gente estuviera preparada. El juicio de Dios es inexorable, es inevitable, es seguro. Y por eso dice Joel, a pesar de esto, ahora ya avisad al pueblo. Avisad al pueblo. No importa lo que haya pasado antes. Dice Joel, aún hay oportunidad de hacer bien las cosas, pero hay que reaccionar. Y hay que reaccionar ya. Dice, por eso, pues ahora, no mañana, no dentro de un mes, ahora es el tiempo aceptable. Hoy en día la iglesia debe de estar en esa misma posición. Debemos ser conscientes del momento histórico que estamos viviendo. No sabemos lo que falta para que el Señor venga. Pero nosotros tenemos que tocar trompeta, nosotros tenemos que avisar a la gente y estar avisados nosotros mismos. La iglesia del Señor en este momento tiene que tocar trompeta, tiene que avisar de lo que se avecina a este mundo. Y la iglesia tiene que ser esa torre, esa atalaya donde se subían y que permitía ver bien todo el panorama. Nosotros tenemos un privilegio que no tiene la gente que es pagana, que no creen en el Señor. Y es que nosotros tenemos la palabra del Señor y sabemos lo que nos espera. Así que tenemos que tomar fuerza, tomar compromiso para avisar y que esto pueda frenar el pecado en nuestro entorno, podamos convencer a los que dudan, podamos fortalecer a los desanimados, podamos predicar el mensaje de salvación a los perdidos. Las langostas, una plaga de langosta era horroroso. El otro día pusimos alguna diapositiva ahí. Pero eso se va a quedar en pañales al lado de la invasión del imperio enemigo. Y eso se va a quedar en pañales con lo que este mundo tendrá que vivir como fruto del juicio de Dios. Y nosotros somos los encargados de avisar
a este mundo. Así que primero, avisa. Estate avisado tú y avisa a la gente que está a tu alrededor. En segundo lugar, después de avisar, tú mismo, tú misma, vuélvete a Dios. Dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. Aquí tenemos una llamada, si antes era una llamada urgente a ser consciente de un peligro y de avisar, ahora que hay una llamada a una conversión sincera. Una conversión, dice, con todo vuestro corazón. Es una vuelta, no es una vuelta a la iglesia. A nosotros nos llama mucho la atención. Muchas veces vienen personas a la iglesia y les preguntas, ¿cuánto tiempo llevas por aquí? No, llevo 3 años viviendo en San Pedro, en Marbella. Digo, sí. ¿Y estos 3 años ha estado yendo a alguna iglesia? No. Digo, ha estado 3 años sin ir a la iglesia. No, pero claro, ahora sí tengo que volver a la iglesia, porque algo le haya ido mal o por lo que sea. Y nos creemos que volver a la iglesia puede ser como un amuleto, algo que nos traiga suerte. Porque si fuera una vuelta a la iglesia porque amamos al Señor, ¿por qué no hace 3 años? 3 años atrás. Esto no es una vuelta a la iglesia o a una vida que tenga un cierto carácter religioso. No es volver a un lugar donde yo creo que me puedo sentir protegido del mal como si fuera un amuleto, ¿no? Es volver a Dios. Hay un banco libre aquí delante, ¿eh? Es volver a Dios. Es volver a la voluntad de Dios. Es volver a la autoridad de Dios. Es volver a la obediencia incondicional a la palabra de Dios. No es volver a un grupo porque me encuentro bien. O no es volver a la iglesia porque creo que así el Señor me va a bendecir. Y me va a ir mejor. Es volver a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el punto de referencia de nuestra vida. Y alrededor de Dios es donde debe girar toda nuestra vida. Dios es el punto de referencia, insisto, que nos informa dónde estamos. Cuando a veces estás perdido, buscas un punto de referencia, ¿no? En la ciudad. Y ya ese punto de referencia te ayuda a ir a donde sea. En la vida, el punto de referencia es Dios. Y todo gira alrededor de Él. Mi referencia no puede ser el trabajo. Lo que me guía a tomar decisiones no puede ser el trabajo. No puede ser la familia, por muy importante que la familia sea, ¿eh? El punto de referencia no es una vida aparentemente buena. El punto de referencia no es ni siquiera la iglesia o un ministerio que yo pueda hacer. El punto de referencia es el Señor. Él es la autoridad. Él es el que manda. Y este es el momento de buscar ganarse el favor de Dios. El favor de Dios a secas. Porque ya vimos el otro día, ellos no podían hacer sacrificio, no tenían con qué. Ellos no podían hacer toda una liturgia, no tenían con qué. Era volver a Dios directamente, solamente. Que es lo que el Señor siempre ha querido. Desde el Edén, cuando le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Hasta el Apocalipsis, donde el Señor dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven, el que tenga sed, que venga. La conversión es una invitación que Dios nos da en Cristo.
creed, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Creed en mí. Así que primero avisa de lo que hay, avisa de lo que viene, avisa del peligro del juicio que acecha y en segundo lugar vuelve a Dios. No a la iglesia, no a un ministerio, no a una vida social adecuada. Vuelve al Señor, a su palabra, a su voluntad, a su autoridad. Esta es la voluntad de Dios, que volvamos a Él. En tercer lugar, versículo 12, la segunda parte, con ayuno, con lloro, con lamento. Versículo 13, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación. La libación era una ofrenda líquida, que podía ser vino. Ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. En tercer lugar, demuestra tu quebranto. El Señor no solamente quiere que vuelvan a Él, sino que vuelvan demostrando exteriormente, físicamente, el quebranto, el dolor, el lamento. Aquí tenemos una llamada no solamente a avisar del juicio, no solamente de volvernos a Dios, sino en tercer lugar aquí tenemos una llamada urgente a demostrar el dolor de nuestro corazón por haber pecado, por habernos alejado de Dios. Mirad, vivimos en una sociedad que se ha propuesto eliminar todo vestigio de pecado, toda manifestación externa de pecado, de dolor, de quebranto, de arrepentimiento por el pecado. La sociedad no quiere oír de pecado y mucho menos de arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica dolor de corazón y requiere lamento. Requiere manifestación de la culpa por haber fallado a Dios, por estar equivocados, por haber ofendido a Dios con nuestros actos y con nuestros pensamientos, por haber vivido lejos de Dios. Y esto hoy se ve como una aberración. Y por eso el hombre y la mujer de hoy se esfuerzan por dejar claro que no tienen ni un ápice de pudor, ni de vergüenza, ni de arrepentimiento, y mucho menos de dolor real por estar haciendo lo que ofende a Dios. Eso es una aberración para esta sociedad. Yo me acuerdo que tuve un profesor que nos dio algo de hebreo en la facultad. Él era profesor del seminario católico, un hombre que amaba la escritura, que era respetuoso con la escritura. A mí me encantaba escucharlo cuando interpretaba pasajes del Antiguo Testamento, pero un día surgió una conversación que a mí me dejó chafado. Surgió una conversación con una de las compañeras que su padre estaba muy enfermo y ella decía, claro, es que a veces pagamos el precio de lo que hacemos, ¿no? Y a veces ese precio se traduce en enfermedad, que puede llegar hasta la muerte, ¿no? Y esta chica estaba muy quebrantada y no sé si este profesor, por alegrarle un poco la tarde, no lo sé muy bien, pero le dijo, no te preocupes. En la vida no hay pecado, lo que hay son errores. Y después siguió, no, ni siquiera errores. En la vida hay opciones. Tú eliges la que tú quieres, la que no quieres la dejas, pero ya está. Que después te va mal o te va bien, no hay una responsabilidad moral en ello. Claro, al decir eso yo digo, madre mía, nos hemos cargado todo lo que la Biblia habla sobre el pecado y sobre las consecuencias del pecado. No, en la vida hay opciones, es verdad, en la vida hay opciones, pero algunas opciones te llevan al pecado
Algunas opciones te llevan a sufrir las consecuencias del pecado. Algunas opciones son totalmente contrarias a la voluntad de Dios, en el área que sea. Y que hay cosas que nosotros, hay parámetros en la vida en la que estamos sometidos a ello y no podemos cambiarlo a menos que estemos dispuestos a desgraciarnos la vida. Cuando la palabra del Señor nos indica que hay una identidad sexual, por ejemplo, que es un tema que está muy de moda, ¿no? Pues claro, el Señor quiere que vivamos en base a eso, que nosotros distorsionamos eso y elegimos vivir con la identidad sexual que sentimos en un momento dado. La opción está ahí, pero nos vamos a desgraciar la vida. Igual que si tomamos decisiones a nivel personal en cuanto a relaciones, al final nos desgraciamos la vida, ¿no? Esta semana hemos tenido un sentimiento agridulce, ¿no? Ayer estuvimos en una boda en Granada preciosa. Que estos muchachos van a tener problemas, seguro. Que van a tener dificultades, seguro, ¿no? Como Norma y Néstor, pero han llegado ya a los 25 años, ¿no? Pero esta semana nos hemos enterado de gente que ha optado, que han tomado la opción del divorcio. Lo que uno haga en relación a las decisiones que tienen que ver con las relaciones nos van a traer consecuencias. Y después no podremos diluirlas diciendo, bueno, era una opción mala, era una opción errónea, era una opción equivocada. No todas las opciones son buenas, ni están en la línea de la voluntad del Señor. Y no podemos hablar de manera que acallemos nuestra conciencia diciendo, no, son opciones, yo no me he equivocado, tomé una opción. Sí, pero esa opción te hizo darte de bruces contra una pared y te ha roto la cabeza. Esa es la realidad. No podemos ni cauterizar nuestras conciencias ni endurecer nuestros corazones, cambiando el lenguaje y cambiando algunos conceptos. Y aquí Joel lo que hace es animarles a que rajen sus corazones, que tengan actitudes en su interior que denoten arrepentimiento por su pecado. Y quiere que esas actitudes sean sinceras y no solamente una manifestación externa. Por eso le dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Rajarse los vestidos ante una situación de desgracia era algo que era bueno hacer y en aquel tiempo lo hacían. Cuando ocurría algo grande, algo grave, ellos se rompían las vestiduras como señal de pena, de dolor, de desgracia, de lamento. Bueno, eso lo hacían todos menos, muy bien, menos el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes siempre tenemos opción de confiar en el Señor para salir adelante de una situación. Pero aún siendo algo bueno y algo simbólico, el Señor dice, no, ahora no es momento de rajarse físicamente la ropa, es momento de demostrar el dolor, el lamento, el quebranto y el arrepentimiento en nuestro corazón. Y cuando hay un corazón verdaderamente quebrantado delante del Señor, pueden haber actos externos sin que sean hipócritas. Puede haber manifestaciones de duelo, de dolor, de quebranto, de lamento, que sean externas, pero que sean buenas, porque están demostrando lo que hay en nuestro interior. Y queridos hermanos, amigos, hay que reconocer el pecado, mostrar el dolor, el daño que hemos causado a Dios por nuestro pecado y abandonarlo. Reflexionando en esto esta semana, me acordaba del hijo pródigo, ¿no? El hijo perdido se preparó un discurso, ¿os acordáis? Iré a casa de mi padre y le diré, ¿os acordáis? Y le diré,
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Él se prepara su discurso, ¿no? No sé si se me ha olvidado algo del discurso del hijo perdido. Y ahora va, y el padre lo ve desde lejos y corre. No vamos a entrar en los detalles preciosos de esta historia, ¿no? Y ahora fijaros, el padre lo para. El padre no le deja que él diga el discurso entero. Pero de las 3 ideas que él traía preparadas, el padre sí le deja que diga 2. He pecado contra el cielo y contra ti. El padre no le ahorra el mal rato de tener que reconocer que ha pecado contra Dios y contra el Padre. Eso no se lo ahorra. Y tampoco le ahorra el que él reconozca que ya no es digno de ser llamado su hijo. Lo que le ahorra es la tercera parte. Bueno, hazme como a uno de tus jornaleros. Ahí el padre lo frena. ¿Por qué? Sencillamente porque el padre nunca lo podrá tratar como a uno de sus jornaleros. ¿Por qué? Porque es su hijo. Entonces eso ya es lo de menos importancia. Ahora bien, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Reconoce el pecado y reconoce las consecuencias de ese pecado. Y por venir al Padre, demuestra que ha decidido abandonar el pecado. Por tanto, esto me lleva... Cuando Dios dice, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos, convertíos al Señor. Esto me lleva a pensar que en nuestras vidas tienen que haber cambios reales cuando volvemos al Señor. Cuando nos acercamos al Señor en arrepentimiento, en dolor, en lamento, en quebranto, se tienen que ver cambios. Cuando yo reconozco mi pecado, no solo lo lamento, sino que debo cambiar de actitud, debo cambiar de estilo de vida, debo cambiar de acciones, tengo que cambiar de reacciones, de formas de hacer las cosas. Tenemos que cambiar, no podemos seguir haciendo las mismas cosas. En las iglesias a veces nosotros mismos hemos podido ser ejemplo de eso, ¿no? Somos cristianos, pero en algunos casos seguimos haciendo lo mismo que hacíamos cuando éramos inconversos. A veces seguimos manteniendo actitudes que son contrarias a la palabra de Dios. No han habido cambios radicales en nuestras vidas después de una supuesta conversión, después de un supuesto nacimiento de nuevo. Llegamos a la iglesia con una serie de conductas y después seguimos y en algunas de ellas seguimos iguales. No ha habido cambios. El arrepentimiento, el dolor, el quebranto implica cambios de actitud. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 6. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais. Esto quiere decir que tienen que haber cambios que sean visibles, que sean no solamente latentes que están ahí, sino que sean patentes, que se vean. Formas de vivir que hayan cambiado con respecto a nuestra forma de vivir anterior, a nuestro arrepentimiento. Y si no lo hay, habrá que preguntarse si realmente ha habido un nuevo nacimiento. Si tú antes defraudabas a Hacienda, te conviertes y sigues defraudando a Hacienda, ¿quién va a saber que realmente te has convertido al Señor?
Si tú eras una persona que era una adúltera, te conviertes y de alguna manera sigues adulterando, no real, físicamente, pero a lo mejor sí con tus ojos, entonces ¿en qué hemos cambiado? Yo tuve un amigo, digo tuve porque ya murió, y murió por SIDA. Él tuvo toda su juventud prácticas homosexuales. Y él era ya alguien que conocía al Señor. Pero llegó un momento que él volvió y me dijo, Dani, esto se acabó. Él siguió teniendo tentaciones, siguió teniendo una inclinación homosexual, pero él estaba comprometido delante del Señor y delante de la iglesia a que ya no iba a practicar más. Y como decía antes, esto no le libró de contraer SIDA y finalmente de morir. Pero cuando él volvió, él dijo, no, esto se acabó. Esta práctica se acabó. Hubo un cambio real en su vida. Esto erais y ahora ya no lo sois. Esto quiere decir que tienen que haber cambios que se vean, cambios reales. Porque si no nos quedamos a nivel de palabra. Y esto es un tema serio. Y cuando nosotros tenemos esta actitud, podemos tener la expectativa de que el Señor va a reaccionar a nuestro favor. Si creemos que Dios es el responsable de todo el desastre que nos está ocurriendo como consecuencia de su juicio, si creemos que todo lo que nos está ocurriendo a nivel de humanidad no es fruto del azar, como creemos que no es fruto del azar, o no es fruto de algún Dios por ahí perdido, sino si realmente creemos que Dios es el responsable de que lo que nos está ocurriendo es parte de su juicio, yo puedo esperar que Dios también reaccione si ve este arrepentimiento. Y por eso el versículo 14 es tan bonito. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. ¿Quién sabe? Atento, que voy a hacer una pregunta. A ver quién contesta. ¿Quién sabe? Y la pregunta es esta. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si volverá? ¿Alguien en esta sala podría contestar esta pregunta? ¿Quién sabe si el Señor volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? ¿Quién sabe? Estamos tardando mucho en contestar esto, ¿eh? Pero quien lo tenga, que lo diga fuerte. ¿Quién sabe? Mari Carmen, fuerte. Claro, claro. ¿Quién sabe? Todos lo sabemos. Todos los que seamos cristianos lo sabemos. ¿O no? ¿O no hemos experimentado el poder de la cruz como demostración de que el Señor se va a volver y se va a apiadar de nosotros? ¿Quién lo sabe? Nosotros lo sabemos. Nosotros lo hemos vivido. Nosotros hemos sido perdonados. Nosotros, por la gracia del Señor, hemos sido tocados por Él para poder ir a la cruz, para poder enfrentarnos con nuestro pecado y con su salvación. ¿Quién sabe si volverá? Sí, nosotros lo sabemos, porque nosotros sabemos que Dios inflige el castigo, pero también da la salida. Así que avisa. Avisa. Vuélvete a Dios. Demuestra tu quebranto de una forma real. Que hayan cambios reales en tu vida. Versículo 15 y 16. No te quedes fuera.
Versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, a los que maman, pero es que estos lloran y hacen ruido. ¿Ya? Y es verdad. Los padres tendrán que controlar más a sus hijos, pero no dejarlos fuera. Hay dos momentos solemnes en la historia del pueblo donde se dice, venga, ahora es momento de reunirnos. Desde el mayor hasta el niño de pecho. Y tú dices, bueno, un niño de pecho, ¿para qué va a estar ahí oyendo la palabra? No lo sé, pero tiene que estar. No sé qué le aportará a un niño de pecho el estar en una reunión donde haya arrepentimiento. No lo sé, pero tiene que estar. A los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio. El novio tenía 1 año que se le podía perdonar, ir a la guerra, ir al ejército. Un año se le podía perdonar al novio para que se centrara en su esposa. Pero ahora no. Ahora es el momento de venir todos, hasta el recién casado. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. No te quedes fuera. Aquí hay un llamado urgente a dar un paso adelante como iglesia. Mirad, hoy la tendencia de la política y de la cultura es que la religión se quede como una vivencia privada. Y a esto tienden los gobiernos. Y llegará el día que quizás nos prohíban reunirnos porque los gobiernos lo que quieren es que cada uno viva su religión en su casa, solo, de manera privada. Nos dirán, no, yo no te impido el ser cristiano, pero en la calle ni se te ocurra decirlo. Y no te puedes reunir y no puedes usar el auditorio para decir nada. Llegará el día que esto ocurra seguramente. La religión es algo privado, se vive de forma privada. Y en todo caso, a lo mejor en el interior de las iglesias, pero de puertas para afuera, nada. Y aquí vemos que el llamado al arrepentimiento, el llamado a demostrar dolor y lamento por el pecado debe afectar toda la comunidad y lo tienen que hacer de manera pública, no privada. Hasta los niños de corta edad, a los que habrá que controlar para que no hagan mucho ruido, que a veces es verdad que es molesto. Pero tienen que estar allí y tendremos que pedir al Señor sabiduría a los padres para saber cómo controlar a nuestros hijos para que estando ahí participen de la reunión. Es una llamada no solamente urgente y necesaria, es una llamada general y es una llamada prioritaria. Mirad, en una época tan individualista como la que estamos viviendo en el siglo XXI, donde cada uno va a lo suyo, donde nadie quiere que nadie se meta en su vida, a mí me dejas con lo que yo hago, nadie tiene por qué meterse conmigo, yo hago lo que quiero y no quiero que nadie ponga un dedo en mi vida. Estos son temas importantes en una sociedad individualista. Nosotros tenemos que procurar que nadie se quede atrás, que nadie viva esto de una forma privada en su casa, solo. Que nadie se quede atrás del deseo de que el Señor derrame su espíritu, su poder y un avivamiento especial sobre su pueblo. Hay momentos en que la iniciativa personal es necesaria. Pablo lo dice, cada uno según su don. Y hay algo ahí privado, personal de cada uno. Pero hay otros momentos en los que la iglesia tiene que actuar como cuerpo, como familia, como iglesia, como conjunto y con un mismo propósito. Hoy día se piensa que si se hace algo en grupo es muy fácil caer en la manipulación o caer en la histeria. Sí, es verdad, hay posibilidad de que cuando hay un grupo grande haya gente manipulada
y haya gente que reaccione con histeria. Pero esto no quiere decir que no tengamos, que no sigamos adelante con la realidad y con la necesidad de vivir experiencias como grupos, como familias, como iglesias. Cuando estamos llamando a la oración porque sentimos del Señor que tenemos que orar por un avivamiento, por un despertar espiritual, eso cada uno tendrá que hacerlo en su casa, sí, pero eso hay que hacerlo también como grupo, como cuerpo, como familia. Y además dice aquí, tenían que santificar la reunión. Cuando nos plantamos en la iglesia, tenemos que venir con motivaciones santificadas, limpias. Y no podemos hablar mucho más de esto porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero voy al último punto y con esto terminamos. Dice el versículo 17: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes. Entre la entrada, el pórtico y el altar. Ese era un lugar donde los sacerdotes intercedían por el pueblo, oraban por el pueblo. Antes de entrar a hacer los sacrificios y antes de entrar con la sangre en el lugar santo y santísimo. Ahí se paraban y oraban. Pues ahora les dice a los sacerdotes, entre la entrada, el pórtico y el altar, lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan, perdona, oh Dios, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. Y el motivo era que las naciones se enseñorean para que las naciones no se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Comprométete con la gloria de Dios. Aquí tenemos una llamada urgente a vindicar la gloria de Dios en medio de este mundo. Para los sacerdotes estos eran momentos delicados, porque no podían ejercer sus funciones con normalidad. No tenían con qué, como decía antes. Así que el Señor les dice, bueno, solamente podéis hacer una cosa, esa es la que vais a hacer, que es llorar y orar. Llorar por todo lo que se está viviendo y orar para que el Señor perdone. El Señor les está pidiendo que se coloquen en el lugar donde elevaban oraciones por el pueblo. Y aquí estamos viviendo un momento clave, solemne, grave. Esta es una coyuntura delicada. Lo mismo que coyuntura delicada estamos viviendo en España. No sé si veis las noticias. Pero estos días los políticos tienen que decidir cosas que seguramente van a marcar los derroteros de este país durante algunos años. El pueblo de Dios tiene que orar para que tomen, dentro de su alejamiento de Dios, que tomen decisiones sabias. Y tendremos que llorar por las consecuencias del juicio de Dios que estamos viviendo como nación, aunque nosotros no lo estemos provocando, pero la estamos viviendo. Pero también tenemos que orar. Tenemos una solemne responsabilidad a interceder, no solamente por nosotros como iglesia, a interceder por el pueblo, por la nación a donde estamos viviendo. Y podemos mover el corazón de Dios, como lo hacen los hijos hacia los padres, cuando les piden algo con una actitud de necesidad. Y no porque Dios esté obligado, sino porque Dios es amor. No es un Dios cualquiera, tampoco su pueblo es un pueblo cualquiera, tampoco la iglesia es un grupo cualquiera. Por eso cuando Dios nos dice que oremos, pensemos en esto. Perdona, oh Dios, a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad. No queremos ver a la iglesia más machacada, no queremos ver a la iglesia más manchada, no queremos ver a la iglesia más ensuciada por actitudes nuestras que deshonran a Dios. No queremos ver la iglesia más menoscabada de lo que la hemos visto ya. Y esto es una de las cosas que dice el Señor. Cuando ores, ora pidiendo
que no entregue a la vergüenza a la iglesia. Y uno se va enterando de cosas que en vez de hacer de la iglesia algo grande, bonito, uno ve que cada vez es peor. La situación no del mundo, sino de la iglesia. Y termina vindicando no ya la belleza de la iglesia, sino vindicando la gloria de Dios. ¿Por qué han de decir entre los pueblos, ¿dónde está su Dios? Como si Dios no fuera capaz de actuar en beneficio de su iglesia. ¿Dónde está su Dios? ¿Será que ha ganado el emperador asirio? ¿Será que ha ganado el emperador babilonio? ¿Será que han ganado los dioses de Canaán? Esto es lo que va a pensar la gente. No, la iglesia no tiene nada que aportar. ¿Qué aporta la iglesia a esta sociedad? Si la iglesia hace lo mismo que el mundo, se divorcian igual que la gente del mundo, se distraen con las mismas cosas estúpidas que la gente de fuera. Esto es una llamada urgente a vindicar la gloria de Dios en medio de su pueblo. Así que te digo 3 cosas rápidas, Telegrama. Este es el momento de orar, como iglesia, de orar, de buscar el rostro del Señor y la presencia del Señor. Este es el momento de pedir perdón, de arrepentirnos con sinceridad. Este es el momento del lamento, del duelo. Y esto no es degradante ni humillante, esto es lo que el Señor espera de nosotros. Este es el momento de cambiar de actitud, de que se vea que estamos dispuestos a cambiar de actitud, a que hayan cambios en nuestra vida. En segundo lugar, este es el momento de tocar trompeta, de subirnos a la torre, de abrir los ojos, de soltar la lengua y de cumplir con nuestro papel de vigías. Estemos donde estemos, en el trabajo, en casa, con los vecinos, con la familia, en la calle, donde sea. Pidámosle al Señor oportunidades para avisar a alguna persona del peligro en el que están. Y en tercer lugar, y repitiendo, este es el momento de actuar, de cambiar, de no seguir viviendo de la misma manera, de cambiar de actitudes, cambiar de acciones con respecto al reino de Dios, revisando nuestro compromiso con la iglesia, con la santidad, con el servicio al Señor. Y yo os animo a cambiar nuestra actitud con las reuniones de oración. Aquí los ministros, los sacerdotes llamaban a la oración. No llamaban a otra cosa más que a la oración. Así que esto es un llamado urgente también a que como iglesia valoremos la reunión de oración, porque si el Señor va a hacer algo será a través de la oración de su pueblo. Así que este es el momento de ayunar, de demostrar que vamos en serio y que nada nos va a distraer de hacer la voluntad del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.